¿sí? Hermoso tiempo donde el Señor nos ha ministrado. Parece que no tengo caso. Gloria a Dios. Hemos sido ministrados por la palabra de Dios, ministrados a través de la alabanza. Y qué molesto. Bueno, tendría que haber dado antes. ¿Saben qué? Hay algo mucho más importante que todas las cosas de las cuales muchas veces pensamos en progresar, pensamos en nuestra familia, pensamos en nuestros hijos, pensamos tantas cosas, ¿no? Que es necesario pensar, ¿sí? Es necesario ocuparse también, ¿eh? Nos ocupamos de eso, nos ocupamos de que todas las cosas vayan, nuestros hijos inculcados de la palabra de Dios, nos ocupamos, tenemos que ocuparnos de eso, tenemos que ocuparnos de que ellos crezcan bien, fuertes, sanos, tenemos que ocupar verdaderamente esas cosas porque el Señor nos delegó esa responsabilidad, ¿sí? Nos tenemos que ocupar también de progresar, nos tenemos que ocupar de ser mejor para los demás, nos tenemos que ocupar. Pero hay algo que nos debemos ocupar verdaderamente y es algo que el Señor nos dio. El Señor te dio, ¿sí? ¿Y sabes qué? Para entrar en esta palabra, leemos Filipenses 2:12. Porque hay algo más importante en todo esto. Aparte de eso, ¿no? De todas las cosas que mencioné. Filipenses 2:12 dice, se me movió, acá está. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra ¿qué? Salvación, con temor y temblor. Oramos. Señor, en esta hora pido tu bendición a través de este mensaje, Señor. Pido tu bendición, Señor, que lo estés transmitiendo, Señor, a cada corazón, a cada vida. Aquí en este lugar, Señor, como tú te has glorificado en esta hora, Señor, te pedimos que te sigas glorificando, Señor, en cada uno de nosotros. Te pedimos, Padre, para que llegue a cada corazón, Señor, que esté recibiendo, Señor, a través de los medios, a través de las redes, Señor, te lo pido ahora, papá, y te lo reclamamos, Señor, te clamamos, Padre, para que cada corazón, Señor, sea libre en esta hora, Señor. Padre, te entregamos este tiempo a ti, Señor, te entregamos esta reunión a ti, Señor, que no sea palabra de hombre, Señor, que sea tu palabra, Señor, transmitida en este momento, Señor. Gracias te damos, bendecimos tu nombre, amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, podemos tomar asiento. Mire cómo Pablo hace una mención y exhorta, porque habla con respecto a como siempre habéis obedecido. Pero ¿cómo obedecieron? En su presencia, cuando Él estaba presente, cuando Él estaba ahí al lado de ellos. ¿Cómo decir en un momento? Creemos que
estamos adelante de alguien que nos vincula al cristianismo, estamos bien y nos comportamos como esas personas de las aureolas. ¿Viste? La aureolita. Pero cuando estamos en ausencia, ahí hacemos lo opuesto. Entonces, cuando Pablo mencionaba en un momento eso, mencionaba en esta palabra, no solamente mi presencia, no se comporten como cuando está el pastor, cuando está la pastora, ¿viste? Cuando está el líder, no se comporten, sino simplemente cuando esté en ausencia. ¿Sí? Pero había algo que le enfatizaba muy fuerte en todo esto. Y que a Pablo les preocupaba, por eso lo exhortaba. Que no se ocupen de demostrar al mundo o agradar al mundo. ¿Sí? Que no se ocupe de agradar al amigo. Que no se ocupe de agradar a un familiar. ¿Sí? Que no se ocupe de aquellos que no entienden la palabra de Dios. Que se ocupe de vuestra salvación. Entonces lo exhortaba de una manera donde a nosotros también nos exhorta, me incluyo. No estoy exento, me incluyo, porque el Señor dice, cuida tu salvación. Muchas veces creemos que funcionamos en modo automático. En modo automático, donde las cosas fluyen y fluyen y fluyen. ¿Sí? Como cuando el vehículo que es con cambio automático. No tenés que hacer nada, simplemente acelerar y poner un pie para frenar. ¿Sí? Lo único que tenés que dejar es que el auto marche. Yo una vez manejé un auto de caja automática, que fue el auto de mi suegro, un Dodge Coronado, modificado. ¿Sí? Hermoso, una nave era una nave. Y tenía caja automática. Era una hermosura manejarlo. Solamente te movías, apretabas y avanzabas. El cambio era secuencial directamente. Funcionaba solo. Y a veces nosotros pensamos que de esa manera funcionamos automáticamente, que Dios va a actuar automáticamente, que nosotros debemos movernos automáticamente de acuerdo al mundo. No. Solamente debemos movernos de forma manual, práctica. Nosotros también tenemos que movernos de una manera donde lo práctico y lo manual requiere esfuerzo y dedicación. ¿Sí? Nos pide el Señor eso. ¿Por qué? Porque no funcionamos como funcionábamos antes. La forma automática. La manera de decir, me voy a lo que me mueve la vida. Lo que me toca. Lo acepto, lo recibo. Y bueno, me resigno. Porque una cosa es aceptar y otra cosa es resignarse. La resignación es más dolorosa. Porque es decir, no me queda otra. No es así como funcionan las cosas. Las cosas de Dios funcionan diferente. Las cosas de Dios funcionan de una manera donde nosotros tenemos que poner en marcha y estar pendiente en qué momento hacer un rebaje. ¿Sí? Como los autos de la pista que lo hacen en cierta velocidad, hacen rebaje. Nosotros también tenemos que funcionar de esa manera en nuestra manera de vivir, porque ahí está el camino a la salvación. Recibimos a Cristo, pero todavía Pablo exhortaba a aquellos que habían recibido a Cristo. ¿Por qué lo exhortaba a ellos y no lo exhortaba a la gente de afuera? Eran los filipenses. Eran los filipenses. Porque el mundo también tiene cosas muy lindas, tiene entretenimiento, tiene placer.
nos atraen. Tiene cachengue. Vieron que algunos se pusieron ahí, ya empezaron a agarrar ritmo, y eso que me voy a preguntar. Yo antes estaba en cachengue, yo antes también estaba con la cachengue, y estaba con el, ¿saben qué? Más cachengue que yo, que tocaba durante 10 años, toqué con una banda musical de la costa, muy conocida, porque éramos uno de los tantos mejores, ¿sí? Y éramos un grupo que tocábamos en todos lados, donde nos llevaba, digamos, bueno, en ese tiempo Casablanca, otro lugar, Vértigo, hemos tocado lugares, hasta Ranchito, el Ranchito lo conoce seguro. Bueno, menos mal. Me quedan callados algunos. Pero yo antes hacía eso. Porque estaba en el mundo y lo disfrutaba y era situación así desmedida, de tomar en desmedida. De hecho, en 3 noches que he tocado, ¿sí? En varios lugares, lo primero que hice fue estrellar el mejor, porque me quedé dormido. Y gracias que el Señor me cubrió. O sea que es verdad, es música el que te atrae. Pero hay cosas que no se puede compartir con lo que Dios te da. Porque las cosas del mundo no te ayudan, no te acompañan a cuidar o a proteger o a ocuparnos mucho de lo que es lo verdadero, lo que Dios nos entregó a través de su Hijo. Jesucristo dio su vida por vos. Jesucristo entregó su última gota de sangre por mí, por vos. ¿No te pensás que eso iba a ser en vano? ¿No pensamos que es en vano? Por gracia somos salvos. Por gracia, pero que la gracia no sea usada. Porque la Biblia también habla de muchas cosas. Porque muchas veces creemos que podemos estar en término medio, a media cocción. Un poquito al mundo y otro poquito a Dios. Y creemos que así funcionan las cosas. Y no funciona de esa manera. Porque no hay término medio. No hay grises. No existe. O es blanco o es negro. No existe. Porque la Biblia dice que a los tibios los vomitan. Fíjense cómo habla la palabra. El Señor no fue a pagar un precio caro, en vano. No dijo en un momento, todos somos salvos, como dice eso muchas veces hay una religión que dice siempre salvos. Entonces vas a hacer lo que querés. Haz lo que querés. Y ya está, sos salvo. O como muchas veces el religioso que hace, en los días de fecha importante, fechas de renombre, ¿qué hace? Va a hacer sus votos. Cuando tienen que hacer un sacrificio, como pasó en ese tiempo que hubo ese peregrinaje, ¿sí? Que estuvieron caminando 60 kilómetros. Un sacrificio para pedir por tal cosa, por pedir para tal cosa. Sacrificio, dijo el Señor, no quiero. Sacrificio no quiero. Y no entendemos muchas veces esa palabra de nosotros mismos tampoco. Porque ella hizo el sacrificio por vos. Y el sacrificio no te salva. El sacrificio no te trae a lo que te lleva a la eternidad,
que nos estamos jugando en ese lugar. El Señor dice que va preparando moradas en el cielo. ¿Quién de mucho entiende lo que es la construcción? Yo creo que la mayoría. ¿Sí? Cada vez que levantamos un ladrillo es cuando la morada o la casa se empieza a formar. Y así el Señor va haciendo en el cielo, construyendo ladrillos, cada cosa que nosotros resistimos al mundo o resistimos a las cosas que nos atraen. Porque yo te voy a decir una cosa, ¿qué piensa que a mí no me atraen muchas cosas del mundo? Se piensa porque uno es pastor, dice en un momento, no, está bien con Dios, lucho todo el tiempo con la carne. Lucho todo el tiempo con la carne. Pero ¿sabes qué? Entiendo y tengo entendido que tengo que ocuparme de mi salvación. Ni siquiera me voy a ocupar de la salvación de mi señora. Ni siquiera vos te vas a poder ocupar de la salvación de tu hijo. Vos no le vas a poder decir un momento al Señor, Señor, vení por mi hijo, mi hija. ¿Vos sabés qué hacía mi hijo? Cantaba la alabanza. ¿Sabés qué hacía mi hijo? Tocaba el piano. ¿Sabés qué hacía mi hijo? Predicaba. Entonces, yo puedo agarrar y entrar, hacer entrar. Yo voy a pedir la salvación de tal. ¿Sabes qué habla de la palabra? Muchos vendrán en mi nombre y muchos golpearán la puerta. Y no habla de personas del mundo, porque identifica a aquellos que le conocen, porque dice, nunca te os conocí. Nunca os conocí. ¿Pero cómo, Señor? Si yo estaba predicando tu palabra. Pero Señor, ¿vos viste toda la gente que empecé a juntar en la plaza? ¿Vos viste toda la gente que traje a la iglesia? ¿Vos viste toda la gente que le he predicado? Sí, pero tu corazón estaba por otro lado. No estabas entendiendo que estaba tu salvación en juego. Y eso es lo que nosotros debemos interpretar en este mensaje que el Señor nos habla, que no estamos jugando la eternidad, que muchos afuera se están jugando la eternidad, que están muchos desconectados ya como de una manera con un hilito haciendo una chispita penita. ¿Vieron que algunas veces piensan que vieron los cargadores, los celulares, cuando los cables están medio ya debiluchos, pero con él tenés que moverlo y tenés que, como es hacer contacto, y depende de la posición le encontrás. Es porque un cable no está haciendo un buen contacto, cuando hay una pista que no hace un contacto cuando hacen los contactos, cuando tocan. Y bueno, ahí se produce una pequeña chispa que uno no percibe, pero esa chispa hace contacto. Y algunas veces es como eso, que está con esa pequeña chispa. ¿Para qué? Para que en un momento no tenga más. Segunda de Pedro 3:11. Segunda de Pedro 3:11 dice, puesto que todas estas cosas han sido deshechas. ¿Qué han sido? Deshechas. Está hablando de las cosas viejas. Lo que antes era negro o gris. Está hablando de lo que antes era término crudo o medio. ¿Sí? Dice, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir?
Santa, dice, santa y piadosa manera de vivir. ¿Saben que muchos tenemos el chip al revés? Muchos tenemos el chip de una manera de decir, puedo vivir de esa manera y de la otra también. Vas a poder vivir como una forma automática. Pero el esfuerzo y el sacrificio, el esfuerzo, la dedicación y la práctica. ¿Qué significa? Significa que debemos trabajar en nuestra salvación. Debemos trabajar, ¿sí? Primero es buscar a Dios con todo el corazón. ¿Tenés un tiempo con Dios en tu lugar, en tu intimidad? No cuando estás con tu familia, con tu esposa, con tu esposo, cuando estás con tus hijos, y que decís, vamos a levantar el altar familiar, que está muy bien y hay que seguir haciéndolo, eso no hay que dejarlo. Cuando estás en la intimidad, el encuentro con Dios, que te pones en un momento solo y decir, bueno, voy a agarrar y voy a leer la Biblia. Voy a leer la Biblia. Y te pones en un momento solo a leer la palabra. ¿Tenemos ese lugar, ese momento? ¿Tenemos nuestra Biblia a mano? ¿Pensás en eso? En algún momento tenemos ahí para decir, porque cuando usas algo lo tenés a mano. ¿Sí o no? ¿La tenés a mano? ¿La tenés accesible? Porque siempre lo usás. Cuando vos ya ves que está en un lugar muy alejado, que tenés que esforzarte de otra manera, ya te das cuenta que no es una práctica y no es un trabajo. No estás trabajando la salvación. Nosotros tenemos que buscar nuestra comunión con Dios. Buscarlo de corazón. Porque la palabra lo dice. Porque es parte de mantener esa salvación. Porque el enemigo está ahí como el león rugiente buscando a quien devorar. Y a veces pensamos que yo estoy fuerte, porque busco mi casa, porque todo el tiempo conozco la palabra. Perdiste. ¿Por qué? Porque algunas veces hasta el más fuerte, el más débil es. Y más en el mundo. En las cosas de Dios cambian, ¿no? Porque el que da la fuerza es Dios. Por eso dice, diga el débil, fuerte soy. Pero en el mundo y afuera, ¿qué esperás? ¿Qué esperamos? Tenemos nuestra Biblia ahí y alguna vez está descuidada. Yo tengo 3 Biblias en casa, ¿sí? De las cuales tengo la grande que es la que usé durante muchos años, pero como se rompieron hojas, no la usaba. Pero tengo otra que sí trato de hallarme. Pero cuando decimos un momento, siempre cada uno tiene su libro, y lo sabe interpretar y sabe leer. En el otro quizás tenés que buscar. En cambio, conocés, ya enseguida lo abrís. Eso es la realidad, ¿no? Entonces, un tiempo, como es tan grande la Biblia es muy medio incómoda. Entonces busco la que es más práctica. Y entendí que el Señor, una vez y lo confirmó cuando dijo, ¿cómo es usted? Marisa con la palabra la otra vez, que decía, el Señor te llama por tu nombre. ¿Cuándo le pegó esa palabra? El Señor te llama por tu nombre. No el nombre que te dio tu padre, el nombre que Él
madre te conocí, dice, desde que eras embrión. La palabra dice, desde embrión ya el Señor te puso nombre. ¿Sí? Acá en la tierra ese es el nombre, pero en la eternidad es el otro. Y cuando decía en un momento eso, ¿no? Que cada vez cuando nos desvelamos, cuando nos despertamos, decía el Señor te está llamando por tu nombre en ese momento. Por eso está esperando ese tiempo para que vos te comuniques con Él. Y en vez de cabecear, estate atento. Estate atento, ¿sí? Trabajar nuestra salvación, estudiar y aplicar la palabra de Dios. Estudiar y aplicar. Porque muchos estudian pero no aplican. Muchos entienden pero no aplican. En su vida nunca se ha aplicado. No hay una coherencia, no hay un alineamiento. ¿Por qué? Porque entra por un lado y sale por otro. Y la Biblia dice, ser no solamente oidores, sino hacedores. ¿Qué es ser? Hacedores. Orar con fervor y sinceridad a Dios, reconociendo en un momento, Señor, yo que soy falto, yo me equivoco, soy un ser imperfecto. Por eso estamos acá. Nadie es perfecto. Ni afuera nadie es perfecto. Que algunas se creen que son perfectos algunos y basta una situación para que se den cuenta que son imperfectos. Entonces, es reconocer y decir, Señor, yo hablo con sinceridad, con ganas, y yo soy, Señor, un ser imperfecto y necesito de ti. Necesito que vos me des las fuerzas, necesito que vos me des el ánimo, que me saque de este ambiente, de esta situación. Trabajamos de esa manera, vivimos una vida, dice, de santidad y justicia. Muchos buscamos la justicia del hombre y no entendemos que si buscamos a Dios vamos a ver la justicia de Dios. Que la justicia de Dios es la correcta. Porque el hombre nunca es justo. Mas Dios sí lo es. Ser testimonio de la luz de Cristo en el mundo. Por eso hablaba cuando decía en el versículo de Filipenses, decía que no cuando esté en mi presencia, sino cuando yo esté ausente, a ver si siguen siendo aquellos que verdaderamente aman a Dios y verdad lo aman. Si entienden que Dios es el único que nos puede ayudar, quien nos puede librar. Eso es lo que le estaba diciendo, de ser reflejo a los demás, no reflejos de lo que nos adaptamos al mundo. Bailo cachengue, me voy a tal lado que me lleva mi amigo, me lleva mi familiar, me lleva a tal lado. No, identificate de ser luz de Cristo. Porque esa alma necesita también de la salvación. Porque esa persona necesita ser salva, ser rescatada del horno de fuego. Porque no entendemos que hay muchos que están ahí en el hospital. Por eso bendecimos la vida de Roberto con el tema del ministerio hospitalario, que ahora lo va a retomar en nombre de Jesús. Pero miren qué importante es, muchos hoy están con un mínimo de aliento, sin que nadie le haya hablado de Cristo, o sin que haya hecho la confesión de fe. ¿Y dónde se va esa alma? ¿Dónde va esa alma? ¿Quién le puede hablar si nadie habla? ¿Quién puede oír si nadie habla? Dice la palabra. ¿Cómo vamos a llegar si no somos luminares en esta tierra como lo que Dios hizo en nuestra vida? Dios cambió nuestro lamento en danza, dice la palabra. Y lo estás compartiendo y lo estás demostrando que la danza es la danza que hacen las niñas acá. Cuando danzan, alabando a Dios con el pandero y que los demonios empiecen a salir, los demonios de nuestra vida, porque ellos son santas. Son santas.
¿Sabes que el diablo está afuera, tratando de llevarte a su ambiente? ¿Para qué? Para que en algún momento te enfríes. ¿Hablamos de fríos? ¿Hablamos de fríos espirituales? ¿Cuántas sillas hay vacías? Algunos sabemos que fueron de viaje. Pero no somos ajenos de un enfriamiento. Porque el frío demuestra eso, el frío espiritual. El frío espiritual es aquel que no puede resistir las cosas de Dios, no puede resistir una alabanza, no puede resistir una palabra. Y sea la que venga, la palabra de exhortación, que yo lo recibo, que soy el primero que lo recibo, hermanos. Porque Dios, ¿sabe qué? Nos está diciendo cuidar vuestra salvación con temor. ¿Dónde está el temor a Dios? ¿Dónde está el temor a Dios? Porque no hablamos de un temor de pánico, ¿eh? No existe el temor de pánico, es un temor. Es como yo recuerdo cuando mi papá me decía en un tiempo, hijo, no te drogues, me machacó la cabeza con eso. Sí, no te drogues, no te drogues. Él fumaba. Y ya el hecho de estar todo el tiempo con eso, nunca me acerqué a esas cosas. Pero sí, fumé. Y empecé a fumar a los 12 años. Que yo le robaba los cigarrillos, paquetes, él compraba cartones, y yo le robaba un paquete de cigarrillos de Jockey Club, que fumaba Jockey Club, y me iba a la playa con un amigo para que no nos vieran a nadie. Y entre los dos nos fumábamos un cigarrillo. Entonces ustedes me digan, ¿pero qué tiene que ver eso? ¿Saben qué? Yo me ocultaba del mundo, pero también me ocultaba de mi papá. Y las veces que ya pasaba el tiempo, yo ya seguía fumando, ya después quizá tenía mis propios cigarrillos escondidos. Y algunas veces, claro, yo donde iba a tocar, mi papá no iba, me iba a parecer extraño verlo a mi papá dentro de Casablanca, ¿qué hace acá? Pero ¿qué pasa? Llegó un momento que hubo una peña. Y yo ya estaba con esa adicción. Y en esa peña fui. Y ahí toda la mayoría fumaban, inclusive mi papá. Y yo no encendí ningún cigarrillo. Mi papá sabía que ella fumaba. Mi papá ya sabía. ¿Pero sabes por qué no me encendí el cigarrillo? Porque había sentido que le fallé a mi papá en eso. Porque entre todas las cosas me decía, cuídate de esto, mira, porque ella no toque, porque mira que hace mal. Pero yo sentía que le fallé en eso. Y tenía miedo. Miedo al dolor, miedo a lastimarlo. Entonces miren cómo es que cuando hablamos de temor es eso. Un temor santo. Dice, Señor, papá, te fallé, papá, me equivoqué, papá, di un paso al costado y me equivoqué, me enfrié, me empecé a conectar con gente que no tenía que conectarme, me encerré en mis ocupaciones. ¿Saben qué? Una de las tantas cosas que nos impide ocuparnos de nuestra salvación, ¿saben qué? Dice, dijimos la falta de temor y temblor a Dios, ¿sí? Pero otra de las cosas es el amor a las cosas materiales. Cuando hablamos de materiales es esto. Levantar cabeza progresada. Empezar a levantar bienes, tener para la casa. Como hablábamos recién, hoy comentábamos, ¿te vas a llevar algo? Y ten cuidado porque otro puede ocupar y usar lo que
tanto te encargaste de construir. Porque te fuiste de esta tierra y otros no disfrutan. Entonces hasta ese detalle también pasa. Hasta ese detalle. Que uno se ocupa de las cosas materiales, no de las cosas de Dios. Y no de cuidar la salvación que Dios nos dio. ¿Saben qué otra cosa hay? Aparte del enfriamiento espiritual, ¿sí? Está la superficialidad en nuestra fe. Y el amor a las cosas terrenales. Terrenales. Me hace acordar a aquel que había hecho un montón de cómo es, en la parábola, que había hecho un montón de juntado mucha riqueza, y en un momento empezó a hablar a sí mismo, ya su orgullo estaba fuerte, y empezó a decir, ahora hay muchas cosas que han amontonado de la vida. ¿Qué voy a hacer con todo esto? Porque ahora tengo mucho más que voy a hacer. Y ya sé, voy a construir otro lagar y voy a poner todo eso y seguiré amontonando. Y de pronto viene una voz que dijo, necio, ¿no te das cuenta que mañana vengo a buscar tu alma? Y todo lo que hiciste, ¿a quién lo va a tener? Las cosas terrenales. Las cosas del mundo, las cosas materiales, y eso es superficialidad, porque son cosas por encima, que no levantan, que no cambian la persona. Muchas veces pensamos que es la felicidad, y muchos podemos ver que hay mucha gente que progresaron, levantaron la vida, pero no alcanzan la felicidad. Entonces, se ocupan de esas cosas y no de las cosas verdaderas, que es la salvación. Cuando Dios habla de la salvación, habla que no debemos hacer indiferencia en lo espiritual. Dice, desafortunadamente muchos creyentes viven en la superficialidad espiritual. Se dejan llevar por las cosas terrenales y no se esfuerzan por buscar la vida eterna. Juan 6:27. Jesús advirtió en Juan 6:27. Juan 6:27. Te lo va poniendo ahí le damos tiempo a Jonathan. Bueno. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que da vida eterna, permanecer, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque señaló Dios el Padre. Lo remarco, ¿sí? Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. ¿Perece? Permanece. Las cosas terrenales perecen, las cosas espirituales permanecen, las cosas del reino permanecen. Dice, a la cual el Hijo del Hombre os dará. ¿Quién te lo va a dar? ¿El mundo? ¿Quién te lo va a dar? Las cosas terrenales te lo da las cosas de Dios. El Hijo del Hombre, dice el Señor, porque a este señaló Dios Padre. ¿Qué es lo que estás necesitando en este tiempo? ¿Qué es lo que hoy te preocupa más? ¿Ocuparte de qué? ¿De ser alguien mejor en la vida? Está bien. ¿De encaminar a nuestros hijos? Está bien. De que me reconozcan, está bien. ¿Por qué no? Está bien. Pero lo primero que el Señor nos demanda
nos enseña su palabra es ocuparnos de nuestra salvación. Porque la palabra dice que nada aprovecha, no te sirve de nada si te vas a ocupar de las cosas que mencioné antes. Primero, y la salvación a lo último. No te sirve de nada, no sirve de nada. La palabra dice que cuando Pablo exhortaba a los filipenses, le dijo en un momento, mirá, vos podés venir a la iglesia, recibir de Dios, recibir la enseñanza de Dios, la palabra, podés recibir doctrina, podés recibir todas las cosas y de pronto escucharla y anotarla y todo lo que quieras. Y acá podés demostrar que sos una persona llena del Espíritu. Pero afuera tenés que demostrar lo mismo. Afuera tenés que demostrar lo mismo. Tenés que demostrar a Cristo. Tenés que entender que ahí te está jugando la salvación. Porque cuando muchas veces nosotros decimos esto, y la verdad que me da pudor todo el tiempo hablar de, ¿cómo es demostrarme que soy de Cristo, soy cristiano. Entonces voy a hacer un poquito al mundo. Me voy a acomodar un poquito a esto. Podés estar en el mundo. La Biblia dice, estamos en el mundo, no pertenecemos, podés estar ahí, pero ellos se tienen que hacer a ti, no tú a ellos. Esa es la diferencia. Eso es lo que el Señor nos muestra. Que está en juego muchas veces que cuando nos vamos como ellos, a la larga después ellos nos va a absorber. ¿Y ahí tu salvación? Las ocupaciones, las actividades. Después, ¿qué pasa? Nos alejamos de Dios. Por eso la palabra habla fuerte con respecto, con temor y temblor. Con temor y temblor. Hablamos mucho del reino, hablamos mucho del cielo, hablamos mucho de las calles de oro, de mares de cristal. Pero la Biblia menciona un montón de veces el infierno. La Biblia menciona un montón de veces el lago de azufre y fuego. La Biblia menciona un montón de veces el lugar donde la carne no se quema, se le vuelve a regenerar, del sufrimiento, del llorar, el crujir de dientes. La Biblia habla mucho de eso. Entonces, hay motivos para entender cuando habla de la salvación. Cristo murió para traerte salvación y nos trajo salvación. Cristo dijo, el que cree en mí será salvo. El que cree en mí será salvo. Nadie llega al Padre si no es a través de mí. No hay ninguna imagen, no hay ninguna idolatría, no hay nadie que haya tenido ese atrevimiento, ese paso de ir y dar su vida por nuestros pecados. Porque habíamos leído recién la palabra cuando dijo, ¿cuál de nosotros se podría mantener de pie si Dios mirara nuestros pecados? ¿Sabes por qué no mira Dios tu pecado? Pues ya Cristo entregó su vida por tus pecados. Y fuimos redimidos por su sangre. ¿Y sabes qué? Él te abrió la puerta al reino de los cielos. Él te dio la salvación. Entonces cuando habla de cuidarla, habla de protegerla, de no dejar que nada nos arrebate las bendiciones de Dios. Si hay frialdad, que no llegue a un témpano, porque todavía hay tiempo. Amén. Hay tiempo. Y Dios, hay cosas que
empieza a mostrarnos en este tiempo, ¿sí? Dice que el Señor nos dio espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Gloria a Dios. Dios nos dio ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Deja que Dios maneje tu vida. Deja que las cosas empiecen a fluir. Vos ponés tu parte, porque siempre decimos que el Señor pone todo, ¿no? El Señor dice, yo pongo una parte, te acompaño y veo en todo tiempo de protegerte y cuidarte. Vos ponés tu parte. Porque eso es lo que hace Dios. Cuando ve nuestro proceder, cuando ve que estamos trabajando y ocuparnos de las cosas que son importantes en el reino, ¿saben qué? Es motivo para empezar a fortalecerse más en Dios. ¿Amén? Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos esté ministrando, nos esté bendiciendo. Que esta palabra llegue profundamente a todas nuestras vidas. El Señor dice que nos habla con cuerdas de amor, nos atrae. Dice la palabra que Él no quiere que ninguno se pierda, mas todos sean salvos. Si su venida no ha llegado es porque todavía hay muchos que se están perdiendo. Saben que algunas veces pensamos que es muy difícil jugársela por Cristo, porque decir, yo tengo que agradar más a mis amistades, yo tengo que agradar más a mi familia, yo tengo que agradar más a aquellos que entendemos que es parte de una persecución que tenemos afuera. Burlas, muchas cosas. Te volviste fanático. Como me decían a mí, súper evangelista. Entendemos que es una persecución constante. Pensé que hay otros países que están sufriendo persecuciones en serio. Hoy escuchaba un predicador y hablaba de lugares que no permiten la Biblia, que muchos se esconden en lugares, se juntan para poder leer la Biblia y para que puedan ser bendecidos y llegar una palabra y otros conozcan a Cristo. ¿Y sabes qué? Uno dice, le prediqué a tal, le predicaste a tal. No solamente tu vida está en juego también la persona que recibió a Cristo. Porque esa persona está condenada. ¿Por qué? Por el gobierno de ese lugar comunista. Como otros países, en Siria y otros lugares. Yo comparto en el consejo pastoral una charla que viene un pastor de afuera, un pastor que es de acá zonal, pero cada tanto va a esos lugares donde abunda lo que es Alá, esa religión. Y ¿saben qué? Hay un montón de iglesias que están escondidas, hay un montón de predicadores que están camuflados y llevan la palabra de Dios y predican el Evangelio. ¿Y sabes qué? En ese lugar donde vos tenés una familia, un matrimonio, una familia, una parte de esa familia aceptó a Cristo y ya recibió a Cristo en su corazón y entendió que Cristo murió por esa persona y que no puede volver atrás, no porque se le ponga la religión, porque lo siente ya. ¿Saben qué? Después sufren la misma persecución de su familia, porque es tanto el patriarcado que hay en ese lugar, que inclusive hasta las mujeres sufren. Todo por servir a Cristo, todo por acercarse
salvación. Y vos te preocupa muchas veces, o a nosotros nos preocupa muchas veces, cómo agrado a aquel para que no me saque de costado, no me haga indiferencia. ¿Viste? Porque ya te mira como, no, este no lo invitemos, porque este todo el tiempo se va a pasar hablando de Cristo. Entonces terminás después, calladito, acomodado, no pongas una música cristiana. No pongas una alabanza cuando la escuchas todo el tiempo. Y te acomodás, ¿a qué? A su ritmo. Miren cómo es el diablo. Miren cómo es el diablo. Como actúa de una manera donde nos hace creer que siendo grises todavía tenemos un camino. Que estando en término medio tenemos un camino a la eternidad. No, dice el Señor que va a venir a buscar una iglesia sin mancha y arruga. Y cuando habla de iglesia, va a venir a buscar a su pueblo, no va a venir a buscar una iglesia física. Yo puedo montar un montón de iglesias, puedo montar de todos lados, pero ¿sabes qué? El Señor va a buscar una iglesia física, un pueblo que reciba y cuide y se ocupe de su salvación. No heredero solo. Va a venir a buscar a aquel que esté sin mancha, sin arrugas. Por eso la palabra que Pablo hablaba con ese tono. A ver, que este es un tiempo para reflexionar en la palabra y decirle al Señor que nos acomodemos si estuvimos medio stand-by. Decirle al Señor, Señor, yo hoy entrego mi corazón a ti. ¿Sabes que Jesús quiere liberarte? Jesús quiere mostrarte el camino de salvación, quiere sacarte de ese lugar donde está destinado, donde el enemigo preparó. Y este es un tiempo para recibirlo. Por eso dice la Biblia, nadie llega al Padre si no es a través de Jesús. Nadie llega a Dios. Por eso en esta noche vamos a hacer una oración. Señor Jesús, Señor, aquí tu pueblo, papá, todo lo que hemos recibido, Señor, de tu palabra, oh Dios, Padre, a través de tu mensaje, Señor, que tú nos muestras, Padre, cuánto debemos ocuparnos, Señor, de esa salvación divina. Cuánto debemos, Señor, evadir situaciones, Padre, oposiciones, Señor, negativas, Padre, que quieran venir a nuestras vidas, a nuestras casas, a nuestras familias, Señor. A nosotros, Señor. ¿Cuántas veces, Padre, el enemigo quiere apagar, Señor, el fuego que tú traes en nuestras vidas, Padre, el fuego que tú lanzas, Señor? Aquellos que traes, Señor, y cambias y traes la restauración, inclusive la sanidad, Señor, muchas veces nos la quiere arrebatar, Señor, el mismísimo Satanás, Padre. Y en esta hora, Señor, donde empezamos a vivir, Padre, lo que tú nos empezaste a añadir a nuestras vidas, Padre, que fue, Señor, abrirnos las puertas a tu reino, papá. Señor, a través de tu sacrificio, Señor, que tú hiciste en esa cruz, papá. Señor, donde trajiste, Señor, rompimientos a todas aquellas cosas que no nos impedía acercarnos y entrar en tu reino, papá. Señor, en esta hora, bendice a cada uno de los que estamos aquí, Jesús. Bendice, Señor, y habla fuertemente. Señor, muéstranos todo lo que tú nos has, Señor, transmitido a través de tu mensaje, Señor. Padre, que tú quieres un pueblo, Señor, que empiece a caminar en rectitud. Un pueblo, Señor, que empiece a vivir ese entendimiento de lo que tú hiciste, Señor, en esa cruz.
Señor, derramaste hasta tu última gota de sangre, Señor. Pasaste el sufrimiento más terrible, Señor, durante ese tiempo que caminaste esa cruz. Padre, no fue en vano, Señor, ese sacrificio. No fue en vano, Señor, eso que hiciste, para que nosotros hoy, Padre, lo podamos tomar a la ligera. Señor, en este tiempo queremos entender más y más de ti. Queremos, Padre, recibir lo que tú quieres para nosotros, Señor, lo que tienes para nosotros, Señor. En esta hora, Señor, te aceptamos como único y salvador de nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Padre, que, Señor, entres a nuestros corazones, Señor. Que caminemos, Señor, en integridad ante ti, que no nos avergoncemos, Señor, afuera, con el mundo, queriendo agradar, Señor, a los de nuestro alrededor, papá. Que te agrademos a ti primeramente, Señor. Que aprendamos, Señor, a agradarte, Señor, a ti en todo momento. Señor, así como lo decía, Señor Pablo, no solamente ser, Señor, en un lugar donde nos vean, sino en nuestra intimidad, en nuestros lugares, Señor, ser aquellos que busquemos agradarte a ti, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho en esta noche, Señor. Padre, síguete moviendo en nuestras vidas y en nuestros corazones, papá. Señor, a partir de este tiempo caminamos, Señor, en rectitud hacia tu nombre, papá. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Amén. Alabamos al nombre del Señor.